Querida, muy buen día este miércoles 9 de julio de 2025. Ustedes saben, yo siempre, desde que comenzó julio, estoy con esto de que no puedo creer que ya comenzó la segunda mitad de 2025. No falta nada, no solo para las elecciones generales, ¿no?, sino para que se acabe el año. Pero a ver, a propósito de elecciones, de política, de ciudadanía, de todo, tengo a dos invitados especiales que van a compartir con nosotros hoy el resultado de un estudio muy interesante que se ha hecho sobre la cultura democrática política en Bolivia en los últimos 25 años, pero desde la mirada de la gente. Ya la tiene la portada. Ojalá que yo pueda tener el gusto de tener en mis manos un ejemplar de esa publicación mañana en la noche, que se va a presentar aquí en Santa Cruz, en el Hotel Los Tajigos. Pero estoy hablando un montón, ustedes no saben de quién estoy hablando, quiénes son mis invitados y cuál es la publicación a la que le estamos haciendo ya tanta propaganda desde ahora. Le voy a agradecer muchísimo a Vivian Suárez Blum, hago cuestión de decir siempre el segundo apellido, y a Daniel Moreno Morales. Ambos son doctores, son investigadores asociados de Ciudadanía, así se llama. Es una comunidad de estudios sociales y acción pública, responsable de este estudio con el apoyo de la Konrad Adenauer, por lo que he visto ya en la invitación y en la portada de la publicación. Vivian y Daniel, buen día, muchísimas gracias por conversar con nosotros y darnos este privilegio de anticiparnos un poquito para que la gente sepa qué es lo que va a ocurrir mañana aquí en Santa Cruz de la Sierra. No estamos escuchando, Vivian, querida, tu audio, no la estamos escuchando, Vivian. Hola Maggie, ¿cómo estás? Buen Hola, día. querido, vamos, Daniel. ¿Cómo Mientras va, tanto querido? yo, ¿cómo estás? Vamos. Gracias por invitarnos. Es un gusto estar en tu programa. A ver, ya yo me muero de curiosidad. ¿Ahora sí me oyen? Primero, ahora sí, Ok. Vivian. Que les estaba diciendo que muy buenos días a todos. Les quiero desear a todo el público, a todas y a todas en Santa Cruz y en todo el país un lindo día y que celebren con nosotros porque hoy día, coincidentemente, es el aniversario de Ciudadanía. Cumplimos 21 años haciendo este trabajo, así que estamos empezando la segunda mitad del año celebrando. O sea, casi han nacido a la par de los 25 añitos que están Casi. contemplando en el estudio. ¿Ah? ¿Mm? A ver, después vamos a hablar porque sí quiero que la gente sepa pues qué es ciudadanía, ¿no? La palabra solamente parece que estamos hablando de ciudadanía, lo que hacemos nosotros los ciudadanos, pero estamos hablando de una institución que hace un trabajo, como ya nos ha dicho aquí Vivian, desde hace ya 21 años. Pero a ver, Daniel, sos también coordinador del estudio. Quiero que primero me cuenten, estamos hablando de una publicación que habla de 25 años de cultura política acá, pero lo interesante es que ustedes nos están diciendo que esto es desde la mirada de la gente. ¿De qué estudio estamos hablando? ¿Cómo comenzó? ¿Cuánto tiempo ha tardado? ¿Qué es lo que tiene este estudio? ¿Qué contiene la publicación? A ver, el estudio contiene un análisis de los datos del Barómetro de las Américas, del proyecto de opinión pública de América Latina, de la Universidad de Vanderbilt en Estados Unidos, del cual Ciudadanía es es el socio académico en Bolivia. Este estudio consiste en generar datos que sean comparativos entre países, 25 o 26 países de las Américas en cada una de las rondas, y hacerlo además cada 2 años aproximadamente, y esto se da en Bolivia desde el año 1998. Entonces, se levantan datos por medio de encuestas que son representativas de la población de cada uno de estos países, aplicando un diseño riguroso, científico, que permite garantizar la validez de los datos y se lo hace en términos comparativos simultáneamente en todos los países de la región y además se lo va haciendo en el tiempo. Eso te permite tener
una mirada comparada a nivel internacional, viendo a Bolivia en relación a los otros países del hemisferio y además viendo Bolivia en relación a sí mismo en el tiempo. Entonces tenemos estos 25 años de datos para muchos de los indicadores que nos permiten ver cómo ha ido evolucionando la actitud que tienen o las actitudes de los bolivianos en relación a las instituciones democráticas, porque ese es el centro del estudio, la cultura política de la democracia, cómo los ciudadanos ven a las elecciones, cómo ven a la justicia, cómo ven a los otros ciudadanos, cómo ven a la presidencia. Y lo que hemos querido hacer con este estudio es reflexionar en un momento en el que es claro que el país ha cambiado mucho. Este último cuarto de siglo para Bolivia ha representado cambios muy importantes, desde cambios institucionales, cambios sociales, cambios políticos. Es absurdo pensar que este país es el mismo que el que teníamos a finales de los 90, pero no tenemos podemos contar esa historia, ¿no? La historia de los cambios en Bolivia, pero no podíamos antes de este estudio hacer un seguimiento de cómo piensan los ciudadanos en torno a la democracia. Entonces, el estudio busca llenar esa ausencia. Miren ustedes, justo ayer les cuento, estaba conversando en este mismo espacio con Juan Carlos Núñez, por supuesto que lo deben conocer, director de la Fundación Jubileo, y en la charla salió uno de los datos del Latino Barómetro, se llama, ¿no? Como se presenta el estudio, con una preocupación que planteaba Juan Carlos sobre esta percepción, y él sacó, entre otros datos, algo que le preocupaba muchísimo, que alrededor del 30%, no recuerdo bien exactamente el porcentaje, de los bolivianos decía que le era prácticamente indiferente si había o no había democracia. Bueno, pero eso debe ser uno de muchos indicadores, ustedes me van a decir con más precisión, digo yo, porque han estudiado un periodo, que es un periodo importantísimo en Bolivia. ¿Cómo se ha hecho esta compilación? ¿Han hecho análisis? ¿Han hecho nuevas encuestas? ¿O es sobre las percepciones recogidas a lo largo de estas mediciones que ustedes han compilado en la publicación? Dale, Daniel. A ver, la base del análisis son los datos en estos 25 años, ¿no? La última encuesta que hemos hecho ha sido el 2023, la primera el 98, entonces son justamente 25 años. El próximo año vamos a tener una encuesta nueva, pero esa es la base de los datos. Entonces hemos organizado un equipo de investigadores, gente con amplia experiencia y conocimiento de la política en Bolivia, para que leamos juntos estos datos y tratemos de darles sentido. Entonces, en el informe, además de Vivian, con la que estamos a cargo de este estudio desde los inicios en Bolivia hace más de 20 años, y yo, aparecen otros colegas que tienen un gran aporte. Ramiro Orías, por ejemplo, que trabaja el tema de justicia, Daniela Osorio, que trabaja desde Alemania el tema que le toca, Alejandra Ramírez, Santiago Quiroga, Gonzalo Vargas, María Teresa Segada, Ricardo da Costa, Claudia Arce, que tiene un capítulo sobre los valores relacionados a la participación de las mujeres, y Eduardo Córdoba. Entonces, es un equipo que el informe tiene 10 capítulos temáticos, 9 capítulos temáticos más uno de síntesis, que presentan entonces el análisis desde perspectivas como el autoritarismo. El capítulo de Vivian, del cual les va a contar en un momento, es precisamente sobre autoritarismo. Tenemos otro capítulo sobre populismo, valores sobre la economía, confianza interpersonal. Esos son los temas que aglutinan el informe. Justo Marité me había mandado, también Marité Segada, que con ella tengo contacto por el chat, me había mandado la invitación y le dije, te gané porque ya tengo la información, no mentira. A ver, vamos con
con los hallazgos o con lo que ustedes han ido concluyendo, está este capítulo de el último, que es el de síntesis, que me imagino que me lo van a comentar también después, pero Daniel, estabas haciendo alusión a uno que le ha tocado a Vivian de manera específica. Y me parece interesante, ahorita estoy pensando cómo viene esa publicación, porque ustedes han podido disgregar según los temas, las temáticas, un análisis, una evaluación, y eso me parece súper interesante. Vivian, en tu caso, te ha tocado, pero un tema muy amoroso, autoritarismo. Bueno, sí, es un tema bueno, personalmente me interesa mucho y vengo trabajando desde hace varios años ya, junto con el de justicia, así que es un combo perfecto eh, para, para ir avanzando. El supuesto de base es que la democracia es un sistema de principios y de valores que promueve la igualdad, la inclusividad, la pluralidad y que reduce a través de poner a disposición de la ciudadanía canales de participación, canales de presentación de innovaciones, oportunidades para desarrollar los intereses propios o de grupo para todos por igual. Estoy hablando de la teoría, ¿no? Y que requiere para funcionar y para avanzar un trato igualitario, un trato democrático y que por lo tanto el autoritarismo, el trato autoritario, por ejemplo, el verticalismo, la imposición de decisiones, la vulneración de los derechos de unos por los otros, son todos comportamientos, actitudes, prácticas que son contraproducentes para el florecimiento del proyecto democrático, ¿no? Desde la teoría. Entonces, el autoritarismo no es no nos lo hemos inventado nosotros y en este momento en el mundo, en la situación que están las cosas, Bolivia no es el único país tampoco que está experimentando en su vida democrática problemas con un incremento de actitudes autoritarias, tanto por parte del Estado como en la ciudadanía, en algunos países más, en algunos países menos, pero creo que se puede decir ya sin miedo que hay una ola autoritaria en los gobiernos en el mundo y que eso es en América Latina y en otras regiones del mundo también, y eso es algo preocupante. Es preocupante desde el punto de vista de la democracia porque de nuevo obstaculiza el funcionamiento adecuado de las instituciones democráticas, pero además, francamente, desde un punto de vista práctico, desde la ciudadanía, como nos permiten hablar estos datos y como está enfocado este estudio, es indeseable. ¿Quién quiere que le impongan lo que tiene que pensar, lo que puede hacer, lo que no puede hacer, qué le tiene que gustar, por quién va a tener que votar o no va a tener que votar? Nadie quiere vivir así, ¿no? Claro, Personal. Ujú. sí, no, ahí lo que me parece que es interesante es saber lo que ustedes han buscado en la publicación, ¿no? Que es la percepción, cómo ve la gente, por ejemplo, con el tema del autoritarismo, y me voy a acordar de Juan Carlos, creo que toda la mañana hoy, porque la preocupación era esa, ¿por qué Ujú. avanzan también esta tendencia autoritaria? De repente cada vez escucho más a mucha gente queriendo un gobierno que sea de mano dura, ¿no? Un Bukele. A ver, ¿quién más me voy a acordar así que sea? No, no hablan ni de Chávez ni de Maduro o de Ortega, no, 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 pero hablan de un Bukele. Democracia, elecciones, pero autoritario, pues, ¿no? O sea, duro. Y comentaba Juan Carlos, claro, el tema es que la democracia, con todas sus virtudes, no depende, por supuesto, de ella, sino los que han estado por arriba, no ha terminado de resolver los problemas de la gente. Y es como que hubiera un desencanto. ¿Cuál es la mirada que ustedes recogen a lo largo de estos 25 años?
Bien, brevemente, con respecto a este tema, después voy a pasar a Daniel. El capítulo lo que busca es evidencia de si ha habido un incremento o una reducción de actitudes autoritarias en la sociedad civil. Y lo que rastrea en este capítulo es dos áreas de acción. Uno, lo que estabas comentando, una mayor disposición a aceptar actitudes autoritarias desde el Estado hacia la ciudadanía. Un gobierno de mano dura, la posibilidad de que el Ejecutivo cierre el Legislativo, hay incrementos a lo largo del tiempo en la disposición a aceptar que el Ejecutivo cierre el Legislativo, una disposición a aceptar o a encontrar justificable que no haya, por ejemplo, un tribunal constitucional o que se cierre el tribunal constitucional, ya que se supriman partes integrales institucionales del funcionamiento regular del Estado democrático. Por ese lado, lo que hay es un incremento en los últimos 25 años y en los últimos 10 años también de una aceptación y justificación de acciones como esta. Por otro lado, lo que hay es una también disposición o tolerancia a ceder espacios de libertad. Por ejemplo, acepto que hayan guardias, cámaras, vigilancia con tal de sentirme seguro. Hay una disposición a decir, ok, la policía a veces puede actuar al margen de la ley con tal de que nos proteja, ¿no? Entonces intercambiamos, cedemos espacios de libertad de expresión, de libertad de credo, de libertad de pensamiento, a cambio de sentirnos seguros y tener más mano dura, más seguridad, más vigilancia, cosas que son contrarias a los principios democráticos de vivir en una sociedad civil. Entonces, en ambos casos, lamentablemente, creo que el balance se puede decir que en los últimos años nuestra vocación democrática ha ido perdiendo un poco de terreno frente a los miedos y las amenazas y lo que estamos dispuestos a aceptar para sentirnos seguros, para tener una economía más estable, para luchar con la incertidumbre, y eso es el balance hasta ahora. Claro, a ver, imagínate, ahorita Daniel me vas a dar cada uno de los capítulos, estamos hablando de intolerancia, de inseguridad, ya me han dicho que hay uno que es sobre las mujeres, ¿no? Pero a propósito de lo que decía Vivian, mucho se pide, es más, uno de los candidatos ya ha dicho que va a cerrar el Tribunal Constitucional. Ah, no, ya no está, era chico, ya no está en carrera. Pero hay una justificación. Yo desde afuera, sin pensar mucho, digo que se cierre, ¿para qué sirve? ¿No? Si está por encima de la Asamblea Legislativa Plurinacional, si va contra la misma Constitución, o sea, hay elementos. Lo mismo que con las cámaras de seguridad y con la iluminación, y ojalá que haya un guardia en cada esquina, porque por eso no hay una sensación de mucha falta de protección, de injusticia, de inseguridad. En fin, Daniel. Si me permiten, puedo meter mi cuchara Ya, un y después segundito más, Daniel. Daniel, disculpa. Eh, una consideración que, bueno, no están en los datos, pero que es un balance del análisis también que hacemos, es, estas no son decisiones fáciles. Muchas veces, muchas de estas preguntas que hacemos, le preguntamos a la gente, en caso de que haya mucha corrupción, ¿le parecería bien cerrar el Tribunal Constitucional? En caso de que haya mucha corrupción, ¿le parecería bien que se cierre el Congreso? O en frente a mucha criminalidad, ¿aceptaría un gobierno de los militares? Por ejemplo, son algunas de las preguntas que están. Y por supuesto que la corrupción y la criminalidad, la inseguridad son preocupaciones legítimas. Entonces, no es un blanco y negro, no es esto es todo malo y esto es todo bueno. Es bueno tener más seguridad, pero ¿a qué precio? Claro, no, lo que digo es, por más que no le des Ujú. justificación, por más que no Sí. le preguntes a la gente, mira, hay tantos asaltos. No, no, no. ¿Usted está de acuerdo o no que la policía lo meta preso a fulano de tal? ¿O usted está de acuerdo o no que se cierre o que continúe el Tribunal Constitucional sin que le dé más elementos, ¿no? Mm. Porque ya hay una carga. Daniel, querido,
Gracias. Sí, a ver, creo que se mezclan en esta discusión dos elementos que son distintos, pero que son complementarios, ¿no? Por un lado están las actitudes autoritarias, estas de hay que cerrar la asamblea y el presidente tiene que poder gobernar solo, sin asamblea, porque la asamblea solamente perjudica. Hay que cerrar el Tribunal Constitucional porque perjudica el trabajo del presidente o de las organizaciones sociales. Entonces, ahí es una actitud de rechazo a una institución que existe para ejercer algún tipo de control sobre la autoridad que ejerce la principal institución, que es el Ejecutivo, ¿no? Quien tiene el control del aparato estatal en el gobierno. Entonces, esas son claramente actitudes autoritarias. Ahora, en la Constitución boliviana existen un conjunto de problemas de diseño que resultan en la aparición de estas instituciones que se vuelven disfuncionales. Me refiero específicamente del Tribunal Constitucional o de ciertos mecanismos electorales que hacen que sean complicados y difíciles los procesos de representación política. Pero en lo que se refiere al Tribunal Constitucional, claramente por un problema de diseño, tenemos una institución que se convierte en un superpoder y que ejerce un poder que no le compete, ¿no? Un poder prácticamente soberano que no ha sido conferido por el pueblo en el texto de la Constitución. Entonces, hay un problema de diseño. Eh, eh, Proponer una reforma a la justicia, proponer la eliminación del Tribunal Constitucional por medio de mecanismos institucionales. En el caso del Tribunal Constitucional tendrá que haber una reforma constitucional que elimine esa figura o que la ajuste y que la haga más funcional. Es pues perfectamente una actitud activamente democrática. Decir hay que cerrarlo porque me incomoda es una actitud autoritaria. Y el capítulo de Vivian sobre autoritarismo creo que hace énfasis en ese tipo de actitudes más bien autoritarias. Ujú. Pero yo creo que lo que muestra esta conversión del Tribunal Constitucional en una suerte de Frankenstein que al final está sobre la cabeza, una espada que está sobre la cabeza de todos los bolivianos, particularmente del Tribunal Electoral y de los procesos democráticos, eh, resulta también de que los bolivianos se han dado cuenta de las limitaciones a las que ha llegado el proceso de cambio iniciado a principios de la década de los 2000. Y en los datos, Maggie, lo que vemos con mucha claridad es que después de haber iniciado en valores muy bajos a finales de los 90, la primera encuesta fue el 98, en los 2000 todos los datos de confianza ciudadana en las instituciones, de satisfacción de los bolivianos con la democracia, de apoyo a la democracia, van creciendo de manera muy importante después del 2005 y llegan a su punto más alto alrededor del 2012. Ujú. Pero de ahí empiezan a caer y se desploman de manera rotunda y llegan a niveles más bajos, el 2023, que los que teníamos al inicio de la medición en 1998. Entonces lo que tenemos es lo que nos muestran los gráficos es una suerte de U invertida, un proceso inicial de acumulación de legitimidad y de entusiasmo de los bolivianos en relación a la democracia, en relación a su participación política, por supuesto en relación a un proceso de cambio que tenía un presidente muy popular, una constitución nueva, pero que se va desgastando de manera muy clara y después se precipita de manera muy clara a valores bajísimos. Entonces, ese es el recorrido de U invertida, lo que encontramos en el análisis de la información. Y preocupante, ¿no? Lo que ustedes me están diciendo. Miren cómo es de interesante cuando se tiene la capacidad de analizar un periodo largo y no solamente un año, porque esta comparación que hacen ustedes entre la primera medida, la última, pero el comportamiento de eso le permite a uno también comprender un poquito mejor lo que ha ocurrido en estos 25 años.
Eh, Me han dicho que son nueve temáticas, ¿no? Como dijo Vivian, le ha tocado el combo perfecto, autoritarismo y justicia, y ya me señalaban de uno que tiene que ver con mujer. ¿Cuáles son las otras temáticas que están contenidas que permiten tener una visión en conjunto? Lo que quisiera saber es en cuál de todas estas temáticas hay índices que son más preocupantes y en cuáles más bien han habido factores que han sido más alentadores. A ver, en todas la historia es similar. Lo que nos muestran los datos prácticamente en todos los temas es similar. Te digo, hay un incremento muy importante. El sistema boliviano gana legitimidad, gana confianza en la primera hasta el 2012, entre el 2004 y el 2012 es un proceso ascendente de entusiasmo. Es importante entender que lo que le da la democracia a los ciudadanos no es solamente la resolución de sus problemas, como decías al principio. Por supuesto que es importante la democracia, cualquier sistema de gobierno tiene que cumplir y resolver las necesidades y los problemas de la gente, pero también le da la democracia a los ciudadanos, le da esperanza, le da expectativas. Entonces, el 2008, el 2010, hasta el 2012, los bolivianos cada día tenían más expectativas en relación a lo que se estaba haciendo en el país y lo que se podía hacer. Y esas expectativas empiezan a perderse a partir del 2002 y se caen y desaparecen. Y lo que pierden los bolivianos es el entusiasmo, la esperanza en relación a la democracia y a sus instituciones. Y esto viene no solamente de que los ciudadanos se cansan y se aburren o se dan cuenta que las cosas no funcionan como deberían estar funcionando, sino de las propias fallas en el comportamiento de las instituciones. Claro. Lo que pasa con el sistema de justicia que hemos visto todos atravesar ese proceso que lo lleva al punto absurdamente disfuncional que tiene ahora todo el sistema de justicia, lo hemos visto los bolivianos en los últimos 10 años y tiene que ver con una acción del Ejecutivo directamente interesada en controlar esa institución y en quitarle cualquier resabio de independencia que pueda tener. Puedes decir algo similar del Tribunal Electoral, aunque afortunadamente el resultado no es tan trágico actualmente como con el sistema de justicia. Puedes decir lo mismo con la policía, puedes decir lo mismo con la corrupción, que es otro de los temas que se analiza en el libro. Hay un capítulo sobre corrupción que nos muestra que los bolivianos creían que había menos corrupción en este momento de auge de las expectativas y de la confianza de la gente en las instituciones, ¿no? Y después, por supuesto que los hechos repetidos de corrupción estatal llegan hasta el 2003 a mostrarnos un panorama en el que la mayoría de la gente cree que la corrupción en el país es muy alta. Y si ves instituciones de manera individual, por ejemplo, la policía, Bolivia es el país que en América Latina confía menos en la policía. El porcentaje de personas que dice que ha sido víctima de una solicitud de soborno de parte de un oficial de policía en el último año es muchísimo más alto en Bolivia que en cualquier otro lado. Y, y, y esos datos, eso que te estoy diciendo, no le sorprenden a nadie, porque todos sabemos cómo funciona la policía y seguramente muchos de nosotros aquí sentados en esta mesa virtual y de los oyentes del programa han tenido esta triste experiencia con la policía boliviana, que lo que hace es no solamente quitarle la confianza a los ciudadanos en relación a la policía, sino a todo el sistema político en general. Claro, miren, han dicho unas cosas aquí ahorita interesantes. Yo había puesto, ¿no? Entusiasmo e ilusión, que es esperanza, en definitiva, esperanza y las expectativas. Tengo dos consultas ahorita que se me vienen. Primero,
sí, siempre se va poniendo como estrato, ¿no? Por población, más jóvenes, más viejos, hombres, mujeres, campo, ciudad. Si ustedes han podido también hacer en esta compilación esa apreciación, o sea, qué sectores es donde hay mayor desencanto, cuál sector es el que es más autoritario. No es que sea exclusivamente, por supuesto, ¿no? De alguien que tiene 20 o 30 años, o que, no, pero me imagino que hay ahí una mirada también en ese sentido por los datos que han recogido. Y lo otro, el periodo este de desencanto o de caída de esta curva, de esta U, tiene que ver mucho también ya con los resultados que se van percibiendo de lo que todo el mundo habla, la desinstitucionalización, ¿no? Porque no es que antes todo era perfecto, ya hemos sabido la banda de los cuatro en el Poder Judicial, me acuerdo yo en la Corte Electoral que había en esa época, hasta que viene un periodo muy importante, voy a hablar de la Defensoría del Pueblo con Ana María, de la Corte Electoral con don Huáscar, del Poder Judicial con el doctor, ay, me voy a olvidar, Dios santo, se me ha ido el nombre, que era la figura máxima. Entonces, Baptista. ¿quién? ¿Baptista? No. No, Bueno, Rodríguez pero Belcé. No, estaba no, Rodríguez Belcé, antes, estaba Baptista. Ujú. mucho Antes, ok. antes, en el periodo antes de la llegada del MAS al poder, ¿no? Ok. Por favor, pero me estoy quedando hablando demasiado, yo los invitados son ustedes. Em, a ver, yo voy a hablar más de la parte institucional porque yo soy absolutamente pro institucionalista y creo que el argumento que estás haciendo coincido y es central para lo que estamos hablando. Hay un periodo de acumulación de capital social, si le queremos decir. Se ha ido la palabra, querida ¿Aló? Vivian. Se quedó Aquí en, estoy. hay un periodo de acumulación de capital social, ahí nos quedamos. ¿Me oye? Sí, ahorita sí. Ok, que coincide con el periodo en el que estábamos invirtiendo en construir institucionalidad, la profesionalización dentro del sistema de justicia, el periodo de profesionalización del Tribunal Electoral, era una institución que tenía un nivel de confianza tremendo, estábamos invirtiendo en la ley SAFCO, en tener hacer rendición de cuentas, en asumir responsabilidades, todo un proceso de construcción institucional que coincide, no exactamente, pero que coincide con el crecimiento del capital social y un inicio de un proceso de desmantelamiento institucional del Estado boliviano, que en algunos casos ha sido intencional, en otros casos ha sido simplemente por falta de recursos, simplemente entre comillas, ¿ya? Por falta de eficiencia, que se han ido desmontando y cayendo pedazos de la estructura institucional del Estado. Y creo que esto se refleja claramente en las evaluaciones y en la relación entre la ciudadanía y el Estado, que se puede expresar en una encuesta, en una expresión de desconfianza, en una mala calificación de las instituciones, pero que nos está mostrando que hemos perdido en términos de protecciones, de garantías que el Estado nos debe, la ciudadanía ha perdido. Por ejemplo, la idea de hasta qué punto cree usted que el Estado boliviano protege los derechos básicos de los ciudadanos, la confianza, como en otras cosas, en la idea de que el Estado boliviano nos protege, fue creciendo y ahora ha bajado. Hay un problema con tu audio, querida Vivian. Lo siento. Ahí está Eh, mejor. Sí, está Lo mejor que puedo hacer. está bajito, pero se nos corta. Eh, vamos, ¿Aló? vamos, no se ¿Aló? escucha bien, se escucha muy bajito. A ver, Daniel, mientras Vivian acomoda qué pena, qué pena, qué pena porque se corta justo en lo que ¿Aló? está más entusiasmada. Ahora sí, alguna cosa está haciendo corte en tu cablecito.
En el cable de tu computadora, por favor, ya, no en el otro cable. ¿Ahora me oyen mejor? Sí, Ok. ahora sí. Em, Yo hallo varios problemas aquí. Nadie, ningún partido, ni la derecha, ni la izquierda, ni nadie, esta es una mirada eh, institucional. No se puede gobernar a mano alzada, no se puede improvisar todo el tiempo. Las instituciones tienen una función fundamental en cualquier sistema de gobierno, más aún en un sistema democrático. Entonces, hemos asistido de alguna manera a un proceso de desmantelamiento institucional que decía Daniel, el ejecutivo quería controlar el judicial y estas son las consecuencias, y en otros casos simplemente el elemento humano o la corrupción o la falta de capacidad no ha podido con las instituciones y es muy fácil destruir una institución y es terriblemente difícil reconstruirla, no solamente por temas de confianza, sino por temas de inversión, de tiempo, de capacidad, de función, de objetivo, etcétera. Entonces, ahorita yo diría que el balance neto para la ciudadanía es que nuestros derechos, nuestras libertades, nuestros espacios de acción están absolutamente estamos en un estado de total desprotección, no existen la gran mayoría de ellos. No estoy siendo apocalíptica ni exagerada, cosas pequeñas como, ¿qué pasa si de repente mañana, toco madera, Maggie, a alguien se le ocurre que no le gusta tu programa y decide atacar tu programa? ¿A quién recurrimos? Atacan una, amenazan de muerte a una periodista en Yapacaní, ¿y quién la está protegiendo? Aparte de la sociedad civil. ¿Quién en el Estado la está protegiendo y defendiendo en este tema? Son cosas que ocurren cada día y que van minando los derechos, las protecciones, las garantías para la ciudadanía, y esto es tremendamente difícil. Y lo segundo que creo Sí, que es, ahorita te dejo, pero quiero terminar, que es un hilo también en toda la publicación, es el Estado y la institucionalidad no pueden producir el 100% del entorno democrático y de las actitudes democráticas. La sociedad civil tiene un rol, tiene un papel también en esta relación entre la sociedad y el Estado, es de doble vía. Y ahí lo que analizamos también y lo que tenemos que ver son nuestras actitudes. Si nosotros tenemos actitudes autoritarias, toleramos medidas que tienden al autoritarismo, entonces los malos intencionados tienen un suelo fértil en que sembrar. Entonces es importante el rol de la ciudadanía, no solamente en frenar la corrupción o fiscalizar al Estado, sino en crear los espacios y las actitudes y las prácticas que incluyen los principios democráticos en la convivencia entre ciudadanos y con el Estado. claro, justo ahí iba mi pregunta, también tenemos todavía 20 minutos, ¿no? No se trata solamente de las instancias superiores de los que manejan el poder, pero no hay la menor duda de que es determinante, y lo hemos Mm, visto en este periodo, ¿no? ¿Quién tiene el poder coercitivo para imponer? Estoy pensando que sí, eso va generando y va alimentando algo, porque en el fondo creo que todos tenemos un pequeño dictatorcito dentro nuestro, ¿no? Estoy pensando en su momento el periódico El Deber creó la figura del defensor del lector, fue el único, y eso se quedó, murió. Entonces, como eso, muchas cosas, muchas iniciativas quedaron frustradas. Pero lo que me preocupa es eso, ¿no? La sensación o las actitudes autoritarias y violentas, porque ya no es solamente autoritarismo, violencia de parte de sectores de la sociedad civil. Y voy a sacar como referencia, no es el único, pero para mí ha sido sumamente doloroso, no es la primera vez lo que ha ocurrido en Ayagua. O sea, que ujú. le metas dinamita, que lo mates a golpe, a pedrada,
que además hagas jactancia de eso, que mostres tu fusil, tu machete, y no pase nada, me mata. Acá, con todo lo que yo siempre digo, he tenido una mirada crítica con Luis Fernando Camacho, nuestro gobernador, pero me parece una barbaridad lo que ha ocurrido. Lo han secuestrado, lo tienen preso en Chonchocoro y no pasa nada. Entonces, Exacto. esta sensación ya me dicen, claro, Maggie, pero a ver, cualquiera que levante la cabeza, le cortan la cabeza. ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo recogen ustedes en el estudio, Daniel, esto que estamos ahorita compartiendo? Perdón, parece más un desahogo lo mío que una pregunta, ¿no? Está bien, cuando hablamos de temas que podemos visualizar tan claramente, por supuesto que todos, que hace sentido y nos desahogamos, ¿no? Vemos cómo este proceso de desinstitucionalización, de erosión de las bases del funcionamiento de las instituciones democráticas ha llegado a este nivel tan bajo en el que nos encontramos ahora. Los ejemplos que tú pones creo que son consistentes. Está el capítulo de Vivian, el capítulo de Marité que mide el populismo, el avance del populismo en la sociedad boliviana, y en todo se muestra que cada vez hay más actitudes autoritarias de parte de los bolivianos. Al mismo tiempo, el porcentaje de personas que cree que la democracia es la mejor forma de gobierno es el más bajo de todo este tiempo. También ha venido cayendo de manera muy clara durante todo este periodo, no durante todo este periodo, desde la mitad de este periodo, como te digo, desde el 2012, creció hasta su punto más alto, el año 2010, 73% de los bolivianos estaban convencidos de que la democracia entonces era el mejor sistema de gobierno posible, y apenas la mitad, 51%, el año 2023 cree lo mismo, ¿no? Entonces, una cuarta parte de los bolivianos ha perdido su fe en la democracia como mejor sistema de gobierno. Pero a lo que yo quiero ir es, sí, los bolivianos somos menos democráticos ahora de lo que éramos hace 12 años. Somos más autoritarios también. ¿Quién es responsable de esto? ¿Es culpa de la gente es la que ha decidido volverse más No. autoritaria, menos democrática? Puedes decir que en todo el mundo hay estos avances de ciertas tendencias autoritarias, pero es evidente cuando ves los datos y comparas esta información de opinión pública, de cultura política, con los datos de funcionamiento efectivo de las instituciones, te das cuenta que no es pues culpa de la gente, es culpa del desastre institucional, del mal funcionamiento de las instituciones. Si te das cuenta cómo han venido creciendo los casos sin atender de parte del sistema judicial, la carga judicial, la mora judicial, si te das cuenta de cómo ha ido funcionando el Tribunal Constitucional de manera tan arbitraria y poco justa, entre comillas, es pues claro que lo que estamos viendo en estos datos es una reacción de parte de la sociedad a el funcionamiento totalmente inaceptable de parte de las instituciones. Entonces, la fe, la ilusión, la esperanza que tienen los ciudadanos en la democracia se pierde por el mal funcionamiento de las instituciones. Claro, lo que está diciendo Daniel me hace recuerdo de lo que ha dicho Vivian hace un ratito, ¿no? Porque qué duro lo que ustedes están compartiendo. Lo más difícil es después volver atrás, ¿no? Volver a ser una buena persona. Ya no digo ni siquiera una cuestión de plata, porque sí, cuesta la inversión, los proyectos, los programas, lo que fuera. Pero lo que es más difícil, porque eso no se compra en el súper, eso no está en la universidad, eso no está, es lo que te vas deteriorando, tu retroceso como ciudadano. Aquí, sí, eso me preocupa, no sé, digamos, en la síntesis que han logrado ustedes rescatar. Y me gustaría también, ahorita Vivian ya me ha levantado la manito, si hay algo en estos 25 años que uno pueda decir, pero por lo menos esto se ha salvado. Bueno, las buenas noticias se las voy a dejar al Daniel. Yo quería añadir en el tema de las instituciones a lo que ya estábamos hablando, que es bien importante
precisamente que no solamente que tengamos las instituciones, sino que funcionen, y no que funcionen como sea, sino que funcionen adecuadamente. Un ejemplo, ¿no? De separación de poderes. Tenemos judicial, tenemos legislativo, tenemos ejecutivo, pero en efecto, ¿desde hace cuánto el órgano judicial no es un órgano independiente en este país? De hecho, es abiertamente funcional al Ejecutivo. Y ojo, no estoy diciendo ni ciérrenlo, ni votenlo, no estoy diciendo nada de eso. Estoy poniendo sobre la mesa un ejemplo. Otro ejemplo, hemos tenido elecciones judiciales en diciembre del año pasado que han sido una pantomima, ¿no? No hemos cumplido con las normas, hemos hecho como si estuviéramos eligiendo a las nuevas autoridades judiciales cuando la mitad de las autoridades en el Tribunal Constitucional ni siquiera se han renovado. Entonces, el punto aquí no es solamente cuestión de tener defensor del pueblo, sino que funcione, porque existiendo la institución, igual hemos ido perdiendo confianza en que nuestros derechos básicos están protegidos. Entonces, hay más que solamente tener las instituciones que funcionen en la fachada y de todos modos la estructura por detrás esté enclenque o caída, ¿no? Entonces, es importante y eso se refleja claramente en la opinión de la gente. No es que nos pueden engañar y no nos damos cuenta de las cosas que no están funcionando. Entonces, aquí el peligro que hemos visto en estos 25 años es lo que dice Daniel. Una institución no funciona bien. Hace 15 años decíamos, ok, hay mucha corrupción, los funcionarios son corruptos, hay que cambiarlos. Eso ya no es lo que la gente piensa. Lo que la gente ya ha pasado a ver es, no importa quién esté ahí, la institución no funciona, no resuelve los problemas, no avanzamos y por lo tanto la democracia no sirve. Y eso nos abre a nosotros, ciudadanía, ciudadanos, ciudadanas, a mirar otras posibilidades. Bueno, no sirve la democracia, entonces estamos dispuestos a considerar un gobierno de mano dura, alguien que venga a imponer, a resolver la situación económica, que es la preocupación no, me imagino que de todo el mundo en este momento en Bolivia, no importa a qué precio. En las otras áreas de vida en la ciudadanía. Y una cosa una lección que creo que hay en el capítulo de autoritarismo que es importante es la siguiente. Por ejemplo, 15% de la población está de acuerdo con cerrar el legislativo, 20% con cerrar el Tribunal Constitucional. Y la gente, ¿qué te dice? Te dice, bueno, es poca gente, 15% es poco, 20% es poco. No es poco para resolver una segunda vuelta, por ejemplo, electoral, ¿no es cierto? Con 15%, con 20% se puede ganar una elección y tener nuestro destino en un proyecto A o B en el gobierno. Entonces, es importante que todos estemos en la misma página en cuanto a la protección de derechos y a los principios democráticos que guían nuestra convivencia. A ver, tenemos 10 minutos y se los vamos a dejar a Daniel porque quiero que saques las conclusiones y también que nos digas a partir de ahora qué se puede hacer, qué provecho le podemos sacar a la publicación que se va a presentar mañana aquí en el Hotel Los Taquibos. Comentarios, ¿no? Comentarios antes de darte la palabra, Daniel, querido. Amalaya fuera solamente un tema de que funcionen. Lo peor es que algunas funcionan, pero funcionan para mal. Estoy pensando en el Poder Judicial. Estoy pensando en el Ministerio Público, que en vez preferible es que ni trabaje antes de que esté dando fallos, que lo único que hacen es consolidar abusos. Marco Antonio Aramayo, yo lo tengo presente y lo traigo cada vez que puedo, porque para mí es el ejemplo más doloroso de cómo funciona este sistema, hasta porque era militante del MAS.
No había ni siquiera, no digo justificación, el pretexto de que era un opositor que estaba en contra del proceso de cambio, ¿no? Segundo, que te parte ahora es ver casos terriblemente burdos de corrupción y no pasa nada. Estamos viendo el famoso caso de Bob Trading, de los últimos, perdón, que me estoy acordando. El tema ahora de las famosas tierras y los créditos de los hijos del presidente. Oye, hasta salen a justificarlo y no pasa nada, ¿no? Esas cosas me duelen y digo, los malos pueden ser menos, siempre repito esto, pero están mejor organizados y trabajan 24/7. Los buenos no, son mayoría, pero están por ahí dispersos, por decirlo de una manera sencilla, cortita. Daniel, querido. Gracias, Maggie. A ver, yo quiero mencionar dos cosas antes de llegar al balance final. Una que tiene que ver con este tema de las violencias. El capítulo de Alejandra Ramírez en el libro explora la relación que existe entre inseguridad y violencia, violencias en general, inseguridades, porque habla de la inseguridad ciudadana, pero también de la inseguridad económica, de un conjunto de momentos en los cuales los ciudadanos nos sentimos, como decía Vivian hace un rato, desprotegidos, inseguros, y muestra de manera muy clara cómo esa sensación de desprotección se convierte en actitudes violentas hacia los otros, cómo la confianza entre las personas también llegó a su punto más alto el año 2012, esta pregunta de ¿qué tanto cree usted que las personas de su barrio son dignas de confianza, ¿no? Son confiables? Llega a su punto más alto el 2012, pero de ahí se cae junto con todo lo demás. Entonces, a lo que quiero ir con esto es que la situación en la que está, de crisis en la que está el país, no es solamente una crisis institucional, no es solamente una crisis económica, sino es una crisis múltiple, una crisis sistémica en la que están involucrados el funcionamiento de las instituciones, la base económica del país, pero también la fe, las creencias, las actitudes de los ciudadanos. Entonces, creo que esa es la principal conclusión a la que llega el libro viendo los datos hasta el 2023. Pero por supuesto que el 2023 era 2 años antes de lo que nos toca ahora en el país, que son las elecciones de agosto del 2017. Y ahí yo creo que si bien la confianza en las instituciones responsables de llevar a cabo el proceso electoral, el órgano electoral plurinacional, el Tribunal Supremo Electoral, es baja en el país, o era baja el 2023, y en general la confianza en las elecciones, cosa que no nos debería sorprender después del robo escandaloso del 2019, cosa que no nos debería sorprender después de haberse burlado del resultado electoral del referéndum del 21 de febrero del 2016. Por supuesto que todo eso devalúa la institución de las elecciones, pero pese a esa baja confianza y a esas dudas, digamos, sustentadas que tienen los bolivianos en el funcionamiento de los procesos electorales, creo que llegamos a las elecciones del próximo mes, ya es increíble pensar que sea en el próximo mes en Bolivia, con una No faltan sensación, nada, no menos de falta 40 nada, días. están encima nuestro. Pero yo creo que llegamos con una sensación si no de esperanza, al menos de expectativa. ¿No ve? Todos queremos que las elecciones se realicen y todos confiamos de alguna manera, todos entendemos que la única salida que tiene el país hacia adelante es por medio de una elección que democráticamente le confiera el mandato de reorganizar el país a alguien, ¿no? El mandato democrático de reorganizar el país. Entonces, yo veo eso como algo profundamente positivo, ¿no? Porque lo que está sobre la mesa, pese a que por supuesto que existen fuerzas a ambos lados del espectro político totalmente antidemocráticas que quieren sabotear las elecciones y que preferirían que no las tengamos, pero no está en discusión en este momento ni un golpe de Estado. No hay nadie que sostenga
esa propuesta de manera más o menos clara y que crea que es viable, ni tampoco la prolongación de un mandato de un gobierno que se está cayendo a pedazos, como el gobierno del presidente Arce, ¿no? Entonces, no existe la posibilidad de una prolongación autoritaria de mandato del MAS, se acabó. No existe la posibilidad, parece, al menos confiemos que sea así desde el juego institucional, de un golpe de Estado y llegamos a las elecciones, digamos que golpeados, abollados de un lado y del otro, pero enteros en tanto nuestro convencimiento de que la salida para el país está en las elecciones de agosto. Mira, Daniela ha dicho algo que me parece muy importante, sobre todo en esta coyuntura, ¿no? Y no lo había pensado así. Pese a todas las críticas que hay, porque desconfiamos de todo, incluso del Tribunal Supremo Electoral, porque va para allá y para acá. Pero aún así se lo defiende, ¿no? Y pese Claro. a todo, que el padrón, que no sé qué más, como vos decís, la gente quiere elección. Entonces, la responsabilidad que tiene el Tribunal Supremo Electoral, pero además cada una de las candidaturas que está peleando nuestro votito para que termine este proceso de manera decente, que no haya violencia entre las diferentes candidaturas, que eso también va a influir mucho en el momento de la votación, en el escrutinio. Creo que de eso depende que continuemos recuperando un poquito nuestras expectativas y fe en la democracia, en las libertades, o que retrocedamos de manera definitiva. Me parece interesantísima la reflexión y digo, ahí está para mí la publicación, la presentación de este estudio mañana, puede dar pie para que metamos también en agenda esta reflexión que ustedes están haciendo. Aquí quiero que repitan, por favor, cuál es la publicación, dónde se va a presentar, si esto va a estar disponible o no, si uno lo puede buscar y bajar desde un enlace, si es gratuito, no sé, ustedes me dirán. Pero ya yo quiero, y ahí me van a ayudar Daniel y Vivian, voy a dedicar una de cada mañana, voy a dedicar 9 días de la semana a entrevistar a uno, por separado, a los responsables de cada uno de los capítulos que están contenidos en el libro, porque me parece que hay una riqueza de información que no se agota en una horita. Gracias, Maggie. Aceptamos la invitación. Por supuesto que vamos a estar contigo para charlar sobre cada uno de los temas. Se va a presentar el libro mañana en Santa Cruz a las 7 de la noche en el Hotel Los Tajivos, pero el libro ya está disponible para descarga gratuita en formato PDF de la página web de Ciudadanía. Te paso en este momento el Por favor, enlace para que para que lo David lo puedas. comparta abajo de la ¿Mm? entrevista y la gente que nos escucha ya pueda entrar. Sí, para que lo puedan descargar. Además, los datos con los que trabajamos no son datos públicos. Cualquier investigador, cualquier persona interesada puede descargar no solamente el estudio, sino las bases de datos y tratar de interpretarlas, si es que es lo suyo, de hacer sentido de esa información desde sus propios puntos de vista, ¿no? Pero la idea de ciudadanía en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer, que es nuestro socio en la elaboración de esta publicación, es precisamente alimentar el debate, el diálogo de los bolivianos sobre la democracia, pensando en las elecciones de agosto, pensando en fortalecer este proceso, pensando en que, como tú dices, quienes están a cargo de llevarlo a cabo tienen una gran responsabilidad y tienen que estar a la altura de lo que esa responsabilidad implica. Y eso no tiene que ver solamente con el Tribunal Electoral, que además está asediado por los políticos y por el Tribunal Constitucional, sino los propios políticos, ¿no? Los políticos que son responsables a través de las candidaturas y nosotros, los ciudadanos, que somos los guardianes verdaderos de la democracia y quienes el 17 de agosto vamos a ejercer nuestro derecho al voto y lo vamos a defender y vamos a defender sus resultados como ya lo hemos hecho antes. Mira que la gente está decidida como nunca he visto, que quieren ir a hacer control electoral. En su vida lo han hecho, pero quieren. Y que los candidatos tengan presente algo. No, no estoy restándole la responsabilidad a nadie. Ahí está el enlace. Que tengan en claro algo. Que se creen ganadores. Cada uno cree que es
Sayuri Loza les dijo una cosa muy dura por allá, por los Estados Unidos, que yo no la voy a repetir aquí, pero que sepan, ahorita no es que la gente está loca por el 1, por el 2, por el 3, no. Te lo digo y me imagino que ustedes también recogen eso. Ya yo no pregunto por cuál candidato va a votar o cuál le gusta más. Les pregunto cuál de todos les disgusta menos. Porque la gente me dice, voy a votar por el que esté con más posibilidades de llegar. A todos les estamos pillando pero, ¿no? Entonces, digo, para que sean conscientes de que estamos ahí en un limbo al borde del precipicio y no es que son los ídolos, más o menos, dioses en la tierra. En fin, como les digo, más desahogo que otra cosa. Me estoy yendo a escuchar a 4 de los candidatos, a ver, que dicen que ese es otro comentario que les hacía, ¿no? Hay un montón de foros, todo el mundo está haciendo foros. Va a haber uno la próxima semana, justo de eso hablaba con Juan Carlos de Jubileo, pero con los vicepresidentes, que me parece súper interesante. Ahí se han invitado a todos, ¿no? Es una pena que se estén invitando solamente a 4, que según las encuestas o las muestras que se hacen, que uno también puede observar un montón, son los que tienen más probabilidad de estar. En fin, pero bueno, el asunto, como dijo Daniel, por lo menos están habiendo foros que los están obligando a ir. Sí, yo quisiera para cerrar y de nuevo para reforzar y desearles un buen día y una buena democracia el resto del año, aprovechar que es el aniversario de Ciudadanía y recordar que una de nuestros objetivos y nuestros principios es precisamente el diálogo, que es una práctica profundamente democrática. Tenemos que recordar que la democracia es un sistema que nos permite tener opiniones diferentes sin necesidad de matarnos ni odiarnos entre nosotros, entender que todos cabemos en la misma sociedad teniendo opiniones diferentes y que se resuelven no callando y tirando piedras, ni empujando, ni gritando, sino discutiendo y que podamos salir de la discusión con opiniones diferentes también, y que ese es uno de los valores del sistema democrático, que francamente no es valorado adecuadamente, así que una tarea que nos queda en la sociedad civil es reconstruir esos lazos y volver a aprender a ocupar el espacio público con diálogo, con deliberación, con construcción y con un poco más de confianza entre nosotros, porque así como vamos a ir a defender el resultado electoral y nuestras instituciones, el Tribunal Electoral, que ojalá esté a la altura del compromiso, tanto nosotros como ellos, creo que es importante que defendamos el diálogo y la deliberación como moneda de cambio y de interrelacionamiento en la sociedad. La verdad que les agradezco muchísimo porque me facilitan la tarea también. Esa publicación me va a facilitar la tarea. Yo no soy de ir a buscar datos, me chipo en los datos, así que gracias. Y voy a estar mañana en la noche, nos ponemos de acuerdo porque quisiera a partir del lunes ir entrevistando a uno por uno de los responsables de los capítulos que ustedes han presentado. Gracias querido Daniel Moreno Morales y Vivian Schwartz Blum por estar aquí en representación de Ciudadanía y por supuesto remarcar siempre que está el apoyo ahí fundamental de la Konrad Adenauer para que esto sea posible. Abrazo y deseenme suerte. Buen día. Davidco, voy a estar mandándole lo que pueda, alguna frase de las cosas que digan los señores que van a estar acá en la Feria Exposición organizada por el sector exportador. Beso a todo el mundo. Gracias, Maggie. Chao, con chao. otra conversación. Chao, buen día. Gracias, Davidco. Ay, Davidco, comparta la invitación, por favor, ya de la actividad que hay mañana de la presentación. Le voy a pasar la invitación. Chao. Santa Cruz, tierra de grandes pasiones, de promesas y de historia. El Ramón Tahuichi Aguilera fue testigo de la pasión futbolera que marcó la historia de nuestro país. Ahora, el Tahuichi marcará un nuevo hito. Este 22 de noviembre será escenario de la final única de la Copa Sudamericana de Fútbol. Su gobernación de Santa Cruz lo está renovando, cumpliendo con normativas internacionales
estando a la altura de una final continental. Mostraremos lo mejor de nosotros. El Tahuichi estará presente para hacer historia una vez más. Santa Cruz, ni te imaginas. Atención Santa Cruz. Las vacaciones escolares se adelantaron debido a la emergencia sanitaria por sarampión. Estas no son vacaciones comunes, sino una medida epidemiológica preventiva para proteger la salud de todos. Por eso, es fundamental actuar con responsabilidad, evitar los viajes interprovinciales e interdepartamentales. Y si el viaje es estrictamente necesario, recordá llevar el carnet de vacunación del menor de 5 años. Seguí estas recomendaciones. Usa barbijo si tenés síntomas respiratorios. Evita asistir a eventos masivos. Verifica que tus hijos e hijas tengan el esquema de vacunación completo, porque si no vacunamos a nuestros niños, pueden enfermar gravemente. El sarampión puede causar neumonía, encefalitis, ceguera, sordera e incluso la muerte. Activate contra el sarampión y ayudemos a cortar la cadena de contagio.